Muy buenas, estimados y estimadas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de Repasamos. Mi nombre es Santiago y acá estamos al frente, como siempre. Vamos con otro capitulazo, otro episodio del podcast de tus amores, porque sí, de estudiantes para estudiantes, nos encargamos de darnos una manito. Vamos, que vamos. Procesal 2. Continuamos un temita nuevo, vamos a hablar del proceso laboral, ya estuvimos hablando de mucha cosa y también ha habido un vacío espacio-temporal entre un video y el otro, te pido mil disculpas, pero bueno, lo que tiene la vida del estudiante. Así que te invito hoy a estudiar conmigo, prepárate ese matecito, ese cafecito, ese tecito que hace falta, porque vamos a comenzar. Esto es Proceso Laboral Procesal 2, primera parte. No sé cuántas van a ver, pero primera parte. Proceso laboral. En cuanto a este proceso, existe parte de la doctrina que considera a él mismo como un proceso autónomo, es decir, proceso laboral autónomo, el cual pertenecería a una disciplina autónoma considerada o denominada, mejor dicho, derecho procesal laboral o derecho procesal del trabajo. Y por otro lado nos vamos a encontrar a aquellos que consideran que la consagración de ciertas particularidades que tiene este proceso, pero en coordinación con el sistema general, no son o no es, valga la redundancia, un proceso autónomo. ¿Por qué? Porque este funciona colateralmente con el sistema general, como te comentaba, formando parte así entonces del derecho procesal de toda la vida. Actualmente esta estructura, la estructura de este proceso, se va a constituir o va a juguetear un poco en base a dos leyes, la 18572 con las modificaciones de la 18847. Recomendadísimo imprimirlas y leerlas a la par conmigo a los artículos que vamos a estar haciendo mención. Como te digo, tenemos estas dos leyes, pero antes de estas dos leyes, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué existió? Bueno, el trabajo tiene una regulación especial en la Constitución, en los primeros artículos. Donde se consagra el honor, también se consagra el trabajo. Y incluso es en el 53 de nuestra Constitución que básicamente se regula y se nos dice que el trabajo está bajo la protección especial de la ley. Esto es así porque el trabajo es algo fundamental no solamente para el status quo, para el Estado, sino, y el funcionamiento lógico, ¿no? Sino también que es fundamental para toda persona. Bien dicen por ahí que cualquier trabajo da dignidad. Bueno, va por ahí la mano. Es un derecho fundamental que se ha reconocido como tal, en tanto ha tenido muchísimas leyes que amparan, protegen y resguardan los derechos de los trabajadores. Es por esto que llegamos al año 74, donde se innovó en materia procesal. Y es en dicho año que se reguló el decreto ley 14.188. Este trajo grandes cambios a lo que era anteriormente. Por ejemplo, estableció que el trabajador, antes de iniciar el proceso, tenía derecho a la conciliación previa ante el Ministerio de Trabajo y también estableció una estructura procesal para seguir en caso de tener una pretensión laboral. Más allá, más acá, pasamos a el año 74, pasamos del 74 al 89, que fue el momento en el que se instauró el CGP. Él mismo estableció grandes estructuras procesales, el proceso regulado por el decreto ley 14.188 no estuvo dentro de estas excepciones que marcaba el 545. Y bueno, más allá, más acá, historia por un lado, historia por el otro. Sin embargo, es importante advertirse que en definitiva el CGP recogió varias de las soluciones de la ley constituida en 1974 y las extendió a todos los procesos
Por ejemplo, la perentoriedad, la improrrogabilidad de los plazos. Ahora sí, el proceso por audiencias regidos por las reglas de la oralidad, la inmediación, la concentración, la publicidad, etc. Es decir, este proceso o estas pretensiones que lógicamente existen desde antaño y generan la necesidad de regularse o de ser reguladas, han aportado al derecho general también y han dado autonomía, al menos para algunos, a un derecho particular, como lo es el derecho laboral o el derecho procesal laboral, o derecho procesal laboral y del trabajo. Sin embargo, podríamos decir entonces que más allá de este marco normativo histórico, nos vamos a parar en donde nos conviene pararnos, ¿no? En la actualidad. El proceso laboral se rige hoy por la ley 18572 con las modificaciones y el complemento de la ley 18847. ¿Qué particularidades tiene este proceso? ¿Por qué se dan jactancia de que es un proceso autónomo, que es un proceso apartado del proceso general? ¿Cuáles son esas particularidades? Bueno, es un proceso especial, primero que nada, el fundamento está en el 53 de la Constitución, como te venía mencionando, y en el primer articulado también. Y bueno, vamos a llegar a que se diferencia del régimen general del CGP en muchos aspectos. Atentis. Principios. Acá vamos a ir a la norma. La norma en sí misma está bastante bien constituida en estos principios. Es decir, no vamos a dar de frente. No te digo que no lo memorices. Bueno, memoria nada, tenés que aprenderlo. Pero digo, la ley está ahí. Texto positivo te va a dar una mano inmensa. Principios, artículo 1 de la ley. Bueno, en esta se empiezan enumerando los principios de derecho que establecen como marco regulatorio. Estos son, por ejemplo, los principios de oralidad, celeridad, gratuidad, inmediación, concentración, publicidad, buena fe y efectividad de la tutela de los derechos sustanciales. Básicamente, estos son los principios con los que va a trabajar o bajo los cuales se va a regir el proceso laboral. Ahora bien, los procesalistas dicen que esta enumeración, o que en esta enumeración, hay tres grandes principios que no están, como lo son el principio de igualdad, el principio dispositivo y el principio de congruencia. Entonces, estos procesalistas se plantean si en este proceso no están previstos estos principios. Entonces, allí, por lógica, se considera que sí. Se considera que sí, que se deben incluir, ya que no se pueden dejar de lado en nuestro derecho, porque son principios básicos y fundamentales del debido proceso que nos amparan. Y bueno, se encuentran establecidos en nuestro proceso en virtud del artículo 30, porque son fundamentales. Este artículo lo que nos dice es que los podemos integrar a través del bloque de constitucionalidad que prevé el 72 y el 332 de la Constitución de la República. Entendemos entonces que el principio de igualdad, el de congruencia y el dispositivo se encuentran presentes también en este proceso en virtud de que la ley prevé el artículo 30. Este artículo 30 de la ley nos dictamina, o nos da la manito para que juguemos con los principios fundamentales en el marco de un debido proceso. En lenguaje estudiante, muchachos y muchachas, tenemos los principios del artículo 1, están todos mencionados ahí arriba, nos faltaron algunos más y ahí estaba la discusión, che, ¿y lo otro ingresa o no ingresa? Y acá se le dice sí. Y nada, artículo 30 de la misma ley nos está diciendo, tomá los principios generales básicos de los procesos, básicamente, a grandes rasgos, ahí entra por el 72 y el 332 de la Constitución y estamos todos cubiertos y todos nos manejamos con los principios básicos. Igualdad, Objeto del proceso. Bueno, el objeto del proceso en esta materia, o sobre esta materia, es la insatisfacción jurídica originada o derivada de una relación de trabajo. Esa relación de trabajo puede ser individual, puede ser colectiva, o que a su vez genere la distribución entre insatisfacciones jurídicas individuales y colectivas. Entonces, el objeto del proceso laboral está constituido ¿por qué?
por la insatisfacción jurídica, como siempre. ¿Originada en base a qué? Bueno, una relación de trabajo. Una relación de trabajo que puede ser individual, puede ser colectiva, puede ser de diferente índole, pero bueno, nunca se aparta de este tipo de proceso, ¿no? Del proceso o de este tipo de vínculo, mejor dicho, de relación de trabajo. Este es el objeto del proceso. Integración en el proceso laboral. Integración refiriendo lógicamente a interpretación, integración y todas esas cosas que seguramente tenga ya más que claro. En este aspecto, el legislador tuvo cierto reparo y no amparó lo que nos dice el 14 y el 15 del CGP a la hora de interpretación de las normas y integración de las mismas también, sino que nuevamente se resguardó y fue hacia los principios del derecho laboral, es decir, fue a los primeros artículos de la norma. Y en cuanto al régimen del CGP, bueno, básicamente nos tiró la de siempre. No vamos a remitir a él cuando sea necesario, es decir, cuando sea aplicable. Todo esto se debe ajustar a lo dispuesto por el artículo 1 y el 30 de la ley. Básicamente los principios y el artículo que nos permite por analogía meter el 72 y el 332 de la Constitución para meter los principios básicos. Siempre y cuando no contradiga los principios del derecho del trabajo. Punto. Artículo 31 de la norma. Ahora, analicemos este 31. Analizando se supone que este artículo está refiriendo a la integración. Pero el mismo en realidad no contiene una norma de integración. Esto es, no contiene algo que indique las reglas para seguir el caso a caso y ante el vacío cómo integrar, sino que básicamente remite a las leyes supletorias, en este caso la ley 18572, que no regula un punto específico. Este 31 entonces nos dice en qué medida es posible acudir a esas otras leyes y si en ellas no encontramos la solución, estamos ante un verdadero vacío legal, un verdadero vacío jurídico de la ley. Entonces, ¿cómo es todo este merencoche que estamos formulando? Recordemos, integración, interpretación e integración. Bien, integración es cuando hay un vacío. Bien, lo tenemos en el CGP 15 y 14. 14 y 15. En estos artículos se nos dice cómo se debe interpretar, cómo se debe integrar. Pero acá el legislador, a la hora de constituir la norma, la hace y nos dice, ojo, en cuanto a interpretación o integración mejor dicho, no podemos apartarnos de la norma esencial laboralista. El 30 de la norma nos dice eso y el primero en base a los principios, es decir, tenemos que integrar en base a los principios del derecho laboral. Pero, el 31 nos dice, bueno, vamos a integrar hasta siempre y cuando sea posible integrar las normas, pero no la del CGP. Es decir, vamos a entrar a la normativa del CGP como residual de allá los residuales, pero antes tenemos que interpretar las normas correspondientes al derecho del trabajo. Esto nos dice el 31, el que refiere a la integración, pero en realidad no nos está dando una solución, sino que nos está dando una remisión a otras normas. Y si vamos a esas normas y no tenemos cómo solucionar el problema, bueno, ahí nos encontramos ante el verdadero vacío legal. De acuerdo con Valentín, nos dice que este 31 deja prácticamente liberado a la discrecionalidad del tribunal la aplicación o no en cada caso concreto de las normas del CGP. Eso es violatorio del 18 de la Constitución, que dispone el orden y la forma del procedimiento deberán ser establecidos por la ley. Entonces la ley misma se está chulando los pies, se está cortando las patas, dirían por ahí. Y bueno, acá tenemos uno de los primeros problemas en cuanto a la integración en el proceso laboral. Siguiente particularidad, siguiente punto, representación judicial. Cuando en el año 74, se implementó ese decreto ley, la ley amparó que el trabajador, con sola presentación del escrito, facultaba a el abogado como representante, no necesitaba más en todas las actuaciones, no necesitaba otorgar la representación en más actuaciones procesales.
Y esa representación judicial es con la mayor o con las más amplias facultades de representación o de disposición. Este artículo 24, que establece la ley, es decir, la ley actual, es mucho más vasto de lo que es nuestro 44 del CGP. A grandes rasgos, la responsabilidad que va a tener el profesional actuando en calidad de representante de un trabajador es inmensamente importante, porque es inmensamente mayor. Cuidado acá. Se le está otorgando una gran capacidad de disposición, grandes facultades de disposición para ese representante legal. La representación judicial que el abogado tiene es de amplísimas facultades. Siguiente punto, siguiente particularidad. Tribunal competente. ¿Quién es el tribunal competente? Bueno, en Montevideo, los juzgados letrados del trabajo. En el interior, los juzgados letrados que tengan competencia en materia laboral para establecer la competencia. O sea, para saber a qué juzgado presentamos la demanda, tenemos que ir al 21 de la LOT, como lo hemos hecho hace bastante tiempo. Tenés un capitulito ahí de práctica profesional 1, chequealo, vas a ver y vas a aprender conmigo. Y bueno, va por el 21 de la LOT por ser una pretensión personal en lugar donde, es en el lugar donde se desarrolla la actividad laboral o donde se domicilie el demandado a opción del actor, si lo recordás bien. Así que anota la LOT, anota el 21 y chequealo bien, pero es eso que te estoy comentando. Siguiente punto, siguiente particularidad, el ámbito de aplicación. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de este proceso? Bueno, básicamente rinde para conflictos individuales de trabajo, artículo 2 de la ley 18572 que venimos mencionando, grupo de trabajadores, pero cada uno de ellos va a tener una pretensión individual. Si trabajan juntos, muy bien, todo lindo, lo que vos quieras acumular, pero no. Ojo, pretensión individual. Grupo de trabajadores, pero cada uno de ellos va a tener una pretensión individual. Siguiente punto. También se aplica a los asuntos relacionados con la libertad sindical y derechos sindicales, artículo 3, literal de la ley 17940. Siguiente punto. También a la negociación colectiva, artículo 21 de la ley 18566. Después, siguiente punto, igualdad de trato y de igualdades para ambos sexos, ley 16045. Siguiente punto, reclamos de funcionarios de personas públicas no estatales, artículos 765, inciso 3 de la ley 16736. Y el último punto, reclamo de relación laboral con la caja profesional, artículo 23 de la ley 17437. ¿Qué me estás diciendo, Santiago? Por favor, decime algo. Bueno, básicamente ámbito de aplicación. ¿Cuándo va a iniciarse un proceso de estas características que venimos hablando? Ante estos diferentes puntos. Cuando hay problemas con derechos sindicales, cuando hay conflictos individuales de trabajo, pero que tengan una protección individual, aunque sean colectivos. Cuando también buscamos la negociación colectiva. Cuando se refiere al trato de iguales entre los sujetos de ambos sexos. Reclamos de funcionarios públicos. Es decir, todos estos reclamos habidos y por haber, estas pretensiones individuales, todos estos problemas van a iniciarse por esta vía. Bien, o sea, no se aplica cuando se prevé un proceso especial, en los casos en que no se aclare que se aplicará este proceso. Están expresamente excluidos la acción de amparo porque tiene una ley especial, la 16.011, y también los reclamos por regulación ante organismos de seguridad social, ya que los mismos también tienen una regulación especial en la ley 16713. Este tipo de proceso entonces va para este tipo de pretensiones y para estas no. La jurisprudencia está dividida en cuanto a los reclamos originados por los daños y perjuicios y derivados de esta falta de aporte a BPS. No tenemos una posición consolidada.
debemos tener en cuenta que por un lado tenemos reclamos por la regulación ante el organismo, es decir, que sería la vía administrativa, si yo quiero hacer un reclamo a la administración, reclamo por vía administrativa, y por otro lado tenemos los daños y perjuicios derivados por esa no afiliación. Me decís, Santiago, me perdí. Sí, estamos hablando de BPS. O sea, jurisprudencia, ¿bien? La jurisprudencia está dividida en cuanto al reclamo o los reclamos originados por los daños y perjuicios derivados de la falta de aporte a BPS. Esto ya es como un paréntesis que tenemos ahí. Cuando faltan aporte a BPS, bueno, ¿qué pasa acá? Tenemos dos vías. Tenemos la vía administrativa y por otro lado la vía de reclamo de daños y perjuicios derivados por la no afiliación. Acá se divide la jurisprudencia en cuanto a si vamos por la vía del proceso laboral o si vamos por otra vía. Tenemos justificaciones para los dos lados. Es decir, se puede iniciar por la vía laboral o se puede iniciar por la vía administrativa. Pero, al fin y al cabo, las peticiones no son las mismas, se tratan de cosas distintas. Asuntos contra la administración pública o contra el Estado, bueno, esto es cuando una persona tenga una pretensión de naturaleza laboral ante una administración pública. Yo trabajo para el Estado, tengo una pretensión para con el Estado. O sea, yo, el demandado, sea la administración, la persona que me demanda a mí, yo, señor Estado. Si tenemos un demandado que es la administración pública, o sea, yo, tenemos jurisprudencia bastante dividida en cuanto a cuál sería la solución. Hay una que ampara al funcionario público, que sería a mi trabajador, porque yo soy el Estado, y le dice, vaya ante el tribunal de materia laboral o vaya ante el TSA. Hay dos vías, jurisprudencia dividida. Te lo tiro como pique, como dato para que te quede. En cuanto al reclamo de aporte de BPS, también lo mismo. Te puede quedar por ahí en alguna neurona medio que abrazado a la fuerza. Siguiente punto, conciliación previa, pero este lo veremos en un próximo capítulo. Con las estructuras procesales, vamos a hablar del proceso ordinario, laboral ordinario, el de menor cuantía, las actitudes del demandado, vamos a hablar de las excepciones de la audiencia única, del contenido de la audiencia, vamos a estar hablando de la sentencia, particularidades del régimen impugnativo, vamos a hablar de todo. Y ahí vamos a recién terminar. Así que nos vemos en el próximo episodio. Ponete a estudiar, porque este es bastante sencillo. Imagínate los que vienen después. Nos vemos en la próxima. Cuídate. Chao, chao.